Continuamos con nuestro invitado, el doctor Héctor Benítez, abogado de inmigración. Ustedes lo conocen porque siempre es quien nos asesora en esta materia, además porque siempre les recomendamos a ustedes su firma Venme Legal. Antes de irnos a la pausa, les decía yo que había una canción que decía nada es eterno en el mundo. Faltan exactamente 12 meses y medio para el vencimiento de ese TPS que va a durar hasta el 26. Puede pasar, el doctor nos puede explicar que hay una cantidad de situaciones que pudieran generar que se extienda. Pero ¿por qué vamos a quedarnos en la incertidumbre cuando podemos tratar de resolver? ¿Qué opciones? Porque usted me dijo en una oportunidad que cualquier búsqueda de un ajuste de estatus no tarda menos de 12 meses y algunos tardan 18 meses dependiendo de lo que sea. Sí, definitivamente es así, Carlos. Recuerde que estamos hablando de que cuando la persona tiene TPS se rehabilita un estatus jurídico que probablemente se había perdido. Obviamente eso va a variar la dinámica, la facilidad o complejidad del tema dependiendo de la localidad, dependiendo del oficial, dependiendo de la oficina local que le corresponde al final hacer un ajuste de estatus. Pero lo cierto es que siempre hay caminos para terminar de llegar a residencia permanente si sabemos aprovechar la figura del TPS como un puente para llegar a residencia permanente. Algunos tratan de tergiversar el hecho de que el TPS no te lleva a residencia permanente. Eso es cierto, pero dejan de lado el hecho de que el TPS sí es el puente que te sirve para que tú a través de otros procesos puedas llegar a esa residencia Permítame permanente. interrumpirlo porque hay mucha gente que tiene esa confusión. Y el tema no es que el TPS per se como instrumento jurídico le conduce a una residencia. No es como algunas de las visas que pudieran luego derivar en una residencia permanente. Pero como ha dicho el doctor, le permite a usted estar sobre una plataforma que dependiendo de lo que usted busque, le permite al abogado pedir su residencia, ¿correcto? Sí, señor. Sí, señor. Definitivamente es así. Y en el marco de eso tenemos diversos procesos. Los que destacan en este caso, que obviamente no son los únicos, pero los que destacan son las visas de empleo. Y dentro del marco de las visas de empleo estamos hablando que las personas que tienen TPS mínimo ya tienen en este país 2, 4, 8, 10 años e indudablemente muchos de ellos tienen, por ejemplo, empleadores. El empleador, el que tiene hoy en día una empresa, sabe que cuando un empleado es valioso no quiere que se le vaya bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso es una ficha de negociación que usted tiene para pedirle a su empleador que lo apoye con un proceso de certificación laboral. Si usted no cuenta por eso por algún motivo, pero tiene negocios que están avanzando, usted puede plantear posibles visas de interés nacional o puede plantear visas de inversión. Hoy en día hay cualquier cantidad de venezolanos, aunque te parezca mentira, con inversiones que ya superan el $1.000.000, con lo que han generado dentro de los Estados Unidos y pueden hacer una EB5. Hay otros que tal vez no han generado ese dinero, pero que pueden hacer visas profesionales o pueden hacer visas de habilidades extraordinarias. Y aquí estamos solamente en el marco de las visas de empleo, sin meter indudablemente lo que son las peticiones familiares que también se abren en el camino de regularización. Hay un sinfín de opciones que se pueden plantear. Es importante porque iniciamos el bloque conversando del factor tiempo. Todas estas, o estas que nos acaban de mencionar, más o menos en condiciones normales, ¿cuánto se toma el proceso? El proceso se va a tomar en total un promedio de 2 años. Ahí lo tienen. ¿Qué les quiero significar? Por eso le hice esta pregunta al doctor. Porque lo que nos queda es un año. No se ponga usted en la incertidumbre. Ay, bueno, ¿y si aprueban otra vez el TPS? No es mejor estar seguro. Entonces, si usted tiene la posibilidad de iniciar un proceso porque se quiere quedar en los Estados Unidos, pues entonces inícialo ya. Inícialo ya. Y obviamente hay mecanismos para tratar de cubrir espacios en el supuesto que usted se quiera quedar en el territorio americano y el TPS no sea objeto de renovación en el futuro, mientras que usted logra llegar a la deseada residencia permanente. Pero esos pasos, por ejemplo, como un cambio de estatus de una visa de estudiante, también tiene limitaciones importantes, que si usted las puede evitar, mejor. ¿Ok? Y hay otro tipo de visados que necesitan sponsor, entre otras cosas. Entonces, lo ideal es empezar a verificar de una vez cuál es el tipo de visado que lo puede llevar a usted a una residencia legal permanente. El tema de la reunificación familiar o de las peticiones familiares, doctor, pudiera aplicar en el caso de que alguien que tenga un TPS y de pronto uno de sus familiares aquí cumpla el tiempo para hacerse ciudadano americano, por ejemplo, y lo pida. Eso es una variable. Es una variable, perfectamente. O te casaste con una persona que es residente permanente, suponte que tú llegaste con una visa de turista en enero del 2021. Obtuviste TPS a partir de marzo del 2021. Pasó el tiempo, te casaste con una residente permanente y la residente permanente te pide, ¿ok? Pero esa petición familiar hasta el punto de pedir residencia, hay un diferencial por boletín de visa de por lo menos unos 6 o 8 meses. Entonces, hay un tiempo que hay que esperar para poder hacer ajustes de estatus. Y se puede hacer la petición y la persona permanecer en el territorio de los Estados Unidos. Siempre y cuando tenga todavía indudablemente un estatus como el TPS. Exactamente. Entonces, por eso es que las personas tienen que tomar las acciones de inmediato,
porque a veces hay tiempo, a veces no, en la mayoría de los casos hay tiempos de espera que probablemente no te permitan empalmar una situación con la otra. Entonces lo ideal es empezar de una vez. Digamos que estamos, con el favor de Dios, tranquilos ya a partir de un buen tiempo, pero no holgados en tiempo. ¿Ok? Estamos para empezar a trabajar no de sabes forma las inmediata. veces, y mucha gente, la otra vez me cayeron encima porque vi un reporte de un señor de Honduras con 20 años aquí, diciendo, ¿cómo nos van a quitar eso? Yo tengo 20 años aquí. Y yo me pregunto, además con empresa fundada y todo, y yo me pregunté, ¿y este señor en 20 años no tuvo forma ni manera de conseguir un estatus migratorio que no fuera el TPS? O sea, Claro. algo se podría hacer. Entonces, no quisiera que a ustedes les pasara lo mismo. Y entonces vamos a aprovechar este tiempo que el juez Shane ha logrado de alguna manera blindar para que si usted desea quedarse viviendo en los Estados Unidos, pues entonces haga toda la diligencia que tenga que hacer, porque como ha dicho el doctor, no tarda menos de 18 meses, 2 años. Sí, señor. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que fuera de los días que normalmente viene, te hayas venido a conversar con nosotros, pero sí me gustaría también que la gente tuviera clara que si alguien no se llegase a registrar o algo, ¿corren riesgo? No, definitivamente corre riesgo porque si no tienen otro estatus que los proteja, el TPS, a diferencia que te protege de una posible deportación, el TPS que te da autorización de empleo, el TPS que restituye el estatus para que puedas pasar a otro y llegar a residencia permanente, obviamente no vas a contar Claro. con esas Ahora me acaba de herramientas. llevar a otra pregunta, pero cuando dice si no tienes otro proceso abierto. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene asilo, que tiene solicitud de asilo y pidió el TPS. Mira, eso es una pregunta maravillosa y porque hay que aprovechar el TPS, no porque el asilo no haya sido una herramienta que te ha permitido estar a lo largo de los años acá. Pero si ustedes buscan las estadísticas del Track Source de la Universidad de Syracuse, ustedes van a ver que al cierre del 2024, hablo, por ejemplo, de las Cortes de Miami, tú vas a ver que la mayoría de los jueces de las Cortes de Inmigración de Miami tienen un porcentaje de negación superior al 92%. Es decir, que si una persona tiene varios años esperando su entrevista de asilo, no se mete en el TPS porque está confiado que es el asilo, lo llaman porque están llamando, lo llaman y no aprueba el asilo, ahí sí se quedó sin estatus. Claro, no solamente se queda sin estatus, sino que si pasa a Corte de Migración, va al juicio y no gana, va a terminar con una orden de deportación. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema no es la satanización del asilo, porque nosotros tramitamos, acabamos de publicar ahorita una aprobación de asilo, tenemos 2 más por ahí que vamos a publicar indudablemente. El comentario es que el asilo tiene que ejercerse de forma responsable claro, y claro, estoy de hacerlo acuerdo de con manera desesperada. En este momento puede más bien ser un problema que termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Importante eso. Y cuando decimos el uso del asilo de forma responsable, les voy a poner un ejemplo que pongo siempre. Voy a poner el ejemplo de los cubanos. Llegan aquí con asilo. Al año y un día que ya pueden tener la residencia, una vez que la tienen, se van para Cuba. Te pidieron un asilo porque estaban huyendo de Cuba y apenas lo tienen, se van para Cuba. ¿Usted cree que el Departamento de Inmigración no se da cuenta que fueron para Cuba? Claro que se da cuenta. Lo mismo pasa con los venezolanos. No van a Venezuela, pero piden asilo por pedir un asilo y no tienen ninguna de las causales. No hay persecución política, no hay persecución religiosa, no hay persecución por ningún tipo de orientación distinta a la que simplemente la gente. Todos sabemos que en Venezuela hay un régimen autoritario, pero no todos los venezolanos. Todos los venezolanos están siendo afectados, mas no todos están siendo perseguidos. Gracias por estar Gracias con a nosotros. ustedes, Carlos. Les recuerdo 786-558-5625, 786-558-5625 es el teléfono de Venme Legal para que consulten al doctor Benítez o a cualquiera de los profesionales que le acompañan en su equipo. Hacemos pausa.